En esta tarde quisiera compartir con ustedes un tema que podríamos decir lo siguiente antes de comenzarlo. Hay un gran problema para nosotros los seres humanos. Aun cuando nos acercamos a Dios, el problema está presente. Y es este. ¿Qué hago? ¿La voluntad de Dios o la mía? Ese es el momento en que cada día tenemos que tomar una decisión. ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Especialmente porque ya conozco mucho de lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios espera de mí. Y esto a veces genera el fracaso más grande en nuestra vida. Y quiero ver junto con ustedes un ejemplo de alguien a lo mejor que usted no pensaría que fracasó en esta pregunta. ¿La voluntad de Dios o la mía? Y se trata de uno de los más grandes líderes del Antiguo Testamento. Un hombre que es respetado y recordado por el pueblo de Israel. Y se llama Moisés. Hacer la voluntad de Dios es una cosa. Otra muy distinta es hacerla a la manera como Dios dice que tiene que hacerse las cosas. La manera de Dios no es nuestra manera. Tiene que hacer en su modo y en su tiempo. Por ejemplo, usted está convencido de corazón que el plan de Dios para usted es que un día se dedique a cierto ministerio a tiempo completo. Es un buen deseo. Es un buen pensamiento. Sin embargo, si no cuida el proceso con Dios, podría valerse de otras influencias para lograr lo que usted quiere. Por ejemplo, sin que nadie sepa, tratar de promoverse a usted mismo de alguna manera. Interesarse porque hay un lugar que da mucho prestigio y usted necesita tenerlo como sea. Podría incluso llegar a manipular, atropellar y deshonrando el llamado que recibió de Dios. Sin duda alguna, usted o yo deseamos ver la voluntad de Dios, pero al tomar el plan en nuestra propia manera y con nuestros propios métodos, sin duda alguna, eso va a impedir que alcancemos el objetivo que anhelamos. Logró lo que usted quería. Y no solamente el pastorado está en este ejemplo. Cualquier proyecto que usted tenga y que confía en que Dios le va a ayudar a terminarlo y que va a lograr llegar a ese lugar. Lo logró. Hizo su propio método. Consiguió las cosas con su propia fuerza, de su propia manera. Aunque originalmente el deseo era de reconocer a Dios en todas las cosas. Pero lamentablemente viene un día en que usted comienza a pensar, en realidad yo tengo que volver a colocar la voluntad de Dios en el proyecto que estoy haciendo. Tengo que volver a colocar la voluntad de Dios. Si acaso quiero el éxito, Él tiene que estar presente. Sin embargo, lamentablemente, con lo que ya he hecho, manipulaciones, concesiones, ha conseguido lo que usted ha escogido. Pero de pronto dice, no, tengo que reconocer que es Dios el que lo ha hecho. Y usted ora, clama a Él y da gracias. Oh Señor, bendice este proyecto, pues habiendo seguido tu dirección, lo tengo hoy. ¿Qué cree usted que pasará con ese proyecto? Dios dirá, lo hiciste, pero no conmigo.
Lo hiciste, pero no como instrucción. Llegaste al objetivo, pero yo no estoy ahí en ese objetivo contigo. Y cuando lo que pensamos que es de Dios finalmente no es de Dios, ¿qué va a pasar con lo que hemos alcanzado? No nos va a dar el resultado y la felicidad que deseamos. Así somos los seres humanos. Conseguimos las cosas como sea. Mire, por ejemplo, lo que ha sucedido con todos los grupos que se han hecho para las presidenciales. Todos han terminado en pelea, diciendo, nosotros somos los mejores y somos los más idóneos. Y eso que el grupo más grande se llamaba el grupo de la esperanza. Olvidemos el pasado. No, el presente volvió a estar. Hay algunos candidatos que son cristianos. No voy a decirlo yo, pero fíjese usted en lo que están haciendo, a ver si realmente están siguiendo la dirección de Dios o simplemente están compitiendo con otras personas. Eso nos pasa a nosotros los seres humanos. Sin embargo, no nos sintamos tan mal, porque esto no es nada nuevo. Se remonta a un hombre que se empeñó grandemente en sobresalir, pero descubrió que no servía para nada a pesar de sus credenciales. ¿Y quién es este hombre? Moisés. Raro, ¿no? Conozcamos a Moisés. Moisés tenía 40 años cuando él pensó que era el momento de comenzar a hacer el plan de Dios. Varios años antes había tenido una conversación personal con Dios. Una zarzamora prendida que no se apagaba nunca, llamó la atención de Moisés en el desierto y fue a ver qué pasaba. Y cuando estuvo cerca escuchó una voz, quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es santo y voy a hablar contigo. Se encontró con Dios. Y Dios habla con él del problema que tiene Israel, que están esclavizados en Egipto y no pueden salir. Y el sueño de crear el pueblo de Israel podía terminar allí. Entonces Dios le dice a Moisés, he pensado que te voy a enviar a ti. Y Moisés dice, no, yo no soy capaz. Soy un hombre de no fácil palabra. En el hebreo eso significaba, soy tartamudo. ¿Cómo vas a mandar a un tartamudo allá? Y Dios le dice, no, irás y dirás lo que yo te diga. Y terminó esa conversación, Dios lo dejó y lo mandó a Israel. Y allá llegó Moisés. Para su sorpresa, la cosa no estaba tan fácil. Estaban matando a todos los primogénitos. Y ocurre que Moisés era un primogénito. No importa qué edad tuviera, si era un niño, preferiblemente tenía que morir. Fue salvado de pura misericordia de Dios. Así se inició él en Egipto. Su madre lo protegió. Lo lanzaron en un mar, en un lugar calmado, muy cerca del palacio del faraón. Y la hija del faraón lo tomó, le gustó. Y dijo, este niño va a ser para mí porque ella se había quedado soltera y no podía tener hijos tampoco. Se desarrolló Moisés, creció y ocurre que terminó siendo príncipe. Era hijo de la hija del faraón. Y el faraón que quería tener un nieto con esa hija adoptó a Moisés. Y Moisés era el que iba a representar la casa del faraón cuando éste muriera. Estudió en lo mejor de Egipto. Vivía como un príncipe.
Aparte de eso, conoció toda la sabiduría de egipcio, así dice la Biblia. Estaba listo para gobernar como faraón. Y un día, ¿qué pasó con Moisés? Se acordó de la conversación que había tenido con Dios hace años atrás. Y dijo Moisés, bueno, es el momento que yo cumpla esa tarea. Mi pueblo, el pueblo de Israel, ha sido esclavizado, está maltratado. Tengo que hacer algo para liberarlo. Esa es la tarea que Dios me entregó. Y es cierto, Dios le entregó esa tarea. Tú serás el liberador del pueblo de Israel en Egipto. Y él dijo, ya es hora que yo lo haga. Soy un príncipe, ¿qué me pueden decir a mí? Puedo andar armado como a mí se me ocurra y tengo toda la autoridad, soy intocable. Eso era Moisés. Y se fue a ver a su pueblo cómo estaba trabajando y siendo maltratado. Era una gran laguna de barro con paja, comiendo muy mal. Y tenían que hacer ladrillos en ese tiempo con eso, barro y paja, para construir lo que los egipcios querían. Era una situación deleznable. Entonces dijo Moisés, esto no puede ser. Y en eso vinieron dos guardias egipcios. Y Moisés le dice, esto no puede ser. Mira quién soy yo. Soy el príncipe Moisés. Esto tiene que cambiar. Lo miraron los guardias y le dijeron, las órdenes que nosotros tenemos de Faraón son otras. Y se acercaron, revisaron, en vez de estar conversando, trabajen. Y comenzaron a rebelarse. Pero no pudieron hacer nada. Los guardias inmediatamente comenzaron con sus látigos y Moisés observando. Una vez que los guardas tranquilizaron todas las cosas, Moisés dijo, en cuanto esto quede más tranquilo, estoy seguro que mis hermanos hebreos se van a levantar detrás de mí para que hagamos la liberación de este pueblo. ¿Y qué pasó? Los que estaban trabajando le dijeron, ¿para qué te metiste? ¿Quién te mandó aquí? ¿No te das cuenta que ahora, después de esto que tú hiciste, vamos a tener que trabajar el doble y vamos a comer menos? Por favor, aléjate de nosotros. ¿Cómo cree que se sentiría Moisés? Dijo, pero si este es el plan de Dios, ¿por qué me rechazan? Vengo a darles libertad. Entonces se enojó tanto Moisés que cuando se fueron los dos guardias, uno se quedó más atrás. Y como para que sus hermanos hebreos vieran en qué estaba él decidido a hacer, mató al egipcio. Y los otros mirando de allá, ¿qué hiciste? Eso va a ser peor. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y lo enterró en la arena. Era príncipe, pero no tenía idea de dónde vivía, porque la arena siempre, siempre vuelve a soltar lo que se encierra en la arena. No queda enterrado. Al otro día ya estaba parte del cuerpo del egipcio, fuera de la arena. Y viene la acusación. Y Moisés tiene que huir de Egipto. Y va a estar 80 años en total aprendiendo a oír la voz de Dios. Ahora, Dios se quedó quieto, no le dijo nada. Bueno, vamos a ver a dónde llega tú, principito. Y después Moisés recordaba esto cuando salen de Egipto, están persiguiendo al pueblo, parece que van a ser tomados otra vez y llevados de vuelta a Egipto. ¿Y qué hace Dios? Abre una puerta tentadora, una puerta en el Mar Rojo. Y los egipcios que conocían mucho el Mar Rojo dijeron, aquí no hay ningún problema, los caballos pueden nadar, nosotros también, sigamos a estos que están huyendo.
Y en cuanto estuvieron en el medio los egipcios, Dios dijo, observa, Moisés, cómo se hacen las cosas. Y murieron todos los egipcios y no resucitó ninguno. ¿Y qué entendió Moisés ahí? ¿Será que yo metí las de caminar? ¿Será que a lo mejor casi he hecho a perder el plan de Dios? ¿Por levantarme yo antes de tiempo? Era bueno el plan de Moisés, pero lamentablemente no era la manera en que Dios iba a hacer las cosas. Lamentablemente. Él nunca esperó que sus propios hermanos judíos, en vez de felicitarlo por lo que había hecho, por tratar de defenderlos, se enojaran con él y le dijeran, mira, sale de aquí porque ahora el problema es más grave. Y Moisés comienza a pensar, ¿por qué pasó esto? Era el plan de Dios, Él me lo dijo muy claro. Anda allá y yo te voy a poner a ti como el liberador de Egipto. Lo hice y ¿qué pasó? ¿Qué había pasado? El plan de Dios era para él, sin duda. Pero la manera en que lo hizo no era el plan de Dios. Y ahí está nuestro problema. Podemos tener excelentes planes, excelentes visiones. Y sabemos que Dios nos ha dicho, tranquilo, he aquí yo estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé. Y Dios tiene esa promesa. Pero Él dice, cuídate de hacer como yo te digo. Y Moisés ya sabía eso. Él dijo, por favor, yo no puedo ir, soy lento para hablar. ¿Cómo le voy a hablar al pueblo de Israel? ¿Y qué le dijo Dios? Tranquilo, te voy a poner a ti un micrófono humano, tu hermano, que habla muy bien. Yo voy a hablar contigo y tú vas a hablar con tu hermano y tu hermano va a hablar con el pueblo. Pero ¿qué dijo Moisés? Si soy príncipe, ¿necesito ayuda? ¿No es cierto que a veces nos pasa esto a nosotros? ¿No es cierto que nos pasa? Dios dice, espera. No podemos esperar. Dios dice, calma. No, no podemos calmarnos ya, tiene que ser ya. La Biblia dice que los caminos de Dios a veces son lentos. Por allí hay un dicho que dice que los molinos de Dios muelen, pero muelen lento. Y es el momento en que Dios dice, tranquilo, espera, yo haré. Moisés aprendió de una manera muy dura. Dejó de ser príncipe, abandonó todas las comodidades. Podía haber sido un reemplazo del faraón, ¿no? Tuvo que salir escondido de Egipto a un lugar donde nadie supiera que iba a estar. Pero Dios no olvidó el plan que tenía con Moisés. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios dice, te voy a dejar aquí en otra parte porque te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Tienes que aprender. Y eso hizo con Moisés. Lo puso a cuidar ovejas, el que era un príncipe. Tenía que cuidarlas, tenía que lavarlas, tenía que revisarlas y aparte de eso, cuidarla de los ladrones. Como se sentía tan solo, decidió casarse. Imagínense que tenía una novia fabulosa en Egipto. ¿Se acuerdan de la película Moisés? Ese relato es cierto. Porque ese iba a ser el matrimonio para reemplazar al faraón cuando muriera. Y sin embargo, allí se enamora de una mujer cuyo padre es sacerdote de Madián. Es una mujer que confía en Dios, que espera en Dios y que cree en Dios,
y que en 40 años comienza a ayudar a Dios a cambiar la mentalidad de Moisés. En esos años aprendió a esperar. En esos años aprendió esa misma lentitud de las ovejas. Él también aprendió a ser lento. Y cuando cumplió 80 años, recién Dios dijo, bueno, ahora te voy a llamar. Ahora ya estás listo para hacer lo que hay que hacer. Ya aprendiste que solo no puedes. Ya aprendiste que la fuerza y la técnica para esta situación la tengo yo. Ya aprendiste a obedecer. ¿Y cómo aprendiste a obedecer? Ya te diste cuenta que las ovejas son bien tercas. Ese eras tú. Por eso te puse a cuidar ovejas para que te reconocieras, eras tan terco como una oveja. Que para que se mantenga en el lugar hay que ponerle un perro al lado o el pastor tiene que estar a cada rato con un palito, con un círculo para devolverla al lugar. Y fíjense, tomó 80 años la verdadera preparación del libertador de Israel. Y él casi echa a perder todo. Esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando tratamos de poder acabar con el plan que queremos tener, a veces usamos hasta medias verdades. Porque una verdad completa no nos serviría para avanzar en el plan que tenemos. Moisés también usó una media verdad. ¿Cuál fue la media verdad de Moisés? Yo vengo a libertarlos. En ningún momento les dijo que era Dios el que lo enviaba. Era el príncipe. Pero después cuando huyó, ahí volvió el Moisés primitivo. Buscando a Dios, obedeciendo a Dios. ¿Quién sabe cómo vivió con tantas mujeres detrás de él en Egipto? Imagínense si ya las solteras de Egipto en ese tiempo sabían que iba a ser el reemplazo del faraón, ¿no creen ustedes que andarían detrás de él? Y miren el cambio, ahora quienes andan detrás de él son las ovejas. Por 40 años. Por eso que encontró una mujer allí de trabajo, no era tan bonita como las egipcias, pero tenía un sentido espiritual de la vida gracias a su padre y dijo, es la que conviene. Empezó a pensar bien y se casó. Y ahí Dios comienza a ponerle la mirada y prepararlo. Ahora sí, ahora vas a ser el libertador. Moisés tuvo que dar marcha atrás de todo lo que había pactado consigo mismo. Tuvo que salir de Egipto. Noten que Dios no lo sacó de Egipto. Lo dejó ahí. Bueno, piensa, te van a liquidar. Ya dieron orden sobre eso. El propio faraón, totalmente desilusionado de él. Y tuvo que arrancar por sus propios medios. Seguramente lo oraba, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, protégeme. Dios, callado. ¿Saben? Cuando metemos la de caminar, Dios se queda en silencio. ¿Y qué espera Él? Que paremos, nos sentemos y digamos, Señor, las de caminar, perdóname, ¿qué hago ahora? Y ahí viene la ayuda de Dios. Como pasó con Pedro, yo quiero caminar a donde estás tú, voy a caminar por el agua, ven, allá se fue Pedrito. Los otros no van a caminar, yo sí. Y de repente se empieza a hundir. Y Dios no lo paró antes de que eso pasara, lo dejó que caminara. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, le dice, ven para acá, hombre. ¿Por qué dudaste?
¿No te dije que vinieras? A veces tenemos que pasar esas experiencias para esperar antes de cualquier plan, antes de dar el primer paso en cualquier plan, esperar que el primer paso lo dé Dios, porque a veces el primer paso va a ser difícil, la orden va a ser difícil. Un príncipe en lo mejor de Egipto, 40 años en una montaña con ovejas, durmiendo en lugares con olor a oveja. ¿Usted ha dormido alguna vez en un lugar con olor a ovejas? Hágalo, es interesante. No se puede dormir. Pero en esos 40 años él llegó a amar ese lugar. Entendió que es el lugar donde Dios le había puesto la nueva escuela que tendría. Por eso que después, cuando vemos la historia de cómo el pueblo de Israel salió, era otro Moisés. No hacía nada sin tener la aprobación de Dios. Nada. En el camino, por ejemplo, a la tierra prometida, hubo un ejemplo que respalda esto que le estoy diciendo. Moisés era fuerte, tenía un criterio fuerte. Él fue el que le dijo a Dios, no me mandes porque yo no soy bueno para esta tarea que tú tienes. Se enfrentó con Dios. Y Dios le dijo, vas a ir, vas a ir. Aunque seas tartamudo, vas a ir. Cuando sus hermanos se rebelaron en el camino a Egipto y le dijeron, ¿por qué Moisés tú eres el único que tiene que mandar aquí? ¿Acaso nosotros tus hermanos, especialmente tu hermano que es sacerdote, Aarón, no tiene derecho a mandar? ¿Y no tiene derecho a que Dios también hable con él y con nosotros? Y Moisés se queda en silencio. Va a su lugar donde dormía, se arrodilla y ora. Y dice, Señor, haz tú lo que tienes que hacer. Yo no voy a hacer nada por mí mismo. No me voy a levantar contra ellos. No lo voy a hacer. Lo dejo yo en tus manos. Tú eres el que me puso en este lugar. Tú vas a mantener ese lugar. Y Dios le contesta. Y le dice, mañana, a primera hora, me esperas con tu familia y tú y reúne al pueblo porque voy a hablar con todos ellos. Y cuando el pueblo oyó eso, el pueblo temía. Ya sabía qué pasaba cuando Dios hablaba. Y Dios habló. Así dice en Éxodo. Y le dice al pueblo, escuchen, cuando yo quiera hablar con ustedes, hablaré con Moisés, mi siervo, con nadie más. Y empezaron los familiares de Moisés, pero que no, ¿cómo es esto? Que ya, pero Señor, nosotros también. Ah, ¿no quieren entender? Y una mujer era la que más hablaba. No se sientan mal, sucedió en la Biblia, no tiene que ver con ustedes. ¿Y qué sucedió? Pareciera que el dedo de Dios apuntó allá con lepra, instantáneamente con lepra. Y ustedes saben lo que significaba la lepra en el pueblo judío. Esa persona quedaba fuera de la comunidad. Y Dios le dice a Moisés, por 7 días se quedarán en este lugar, porque en 7 días pasará la lepra de esta mujer, para que el pueblo aprenda. Entonces, ahora Moisés pudo decir, bueno, ¿quién es quién? Primero la voz del jefe, segundo la voz mía. Ahora mi pregunta es, nosotros siempre tenemos planes, oportunidades, proyectos que hacemos. ¿Cómo los tomamos? Sabemos que es un plan de Dios. Sabemos que es lo que Dios quiere,
pero ¿estamos dispuestos a hacerlo a la manera de Dios? Dios tiene mucho sentido del humor. A veces uno dice, Señor, pero ¿por qué se demora tanto esto? Y Dios te contesta y te dice esto, tranquilo, para mí 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, no te preocupes. Dios tiene otro concepto del tiempo. Moisés alcanzó su cometido, pero primero tuvo que sufrir. Al no pedir consejo de Dios, al no buscar con afán el tiempo de Dios, nosotros nos vamos a lanzar a manejar las cosas como nosotros pensemos. Luego vamos a tener un lío en nuestras manos. Lo curioso es esto. La mayoría de nosotros no somos listos para encubrir las fallas. Nos pillan siempre. Si no, déle explicaciones a su esposa de algo y qué le va a decir ella. Ajá, ¿sí? Y de repente saca un cuaderno de 3 meses atrás. Esto es otra vez lo que pasó hace 3 meses atrás. No, no son 3 meses. Ah, no, el otro dice que hace un año atrás pasó lo mismo. No somos listos para ocultar nuestras fallas, especialmente los hombres. No somos listos. Y sufrimos por eso cuando tenemos que enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho. Asombra ahora que Moisés no pudiera siquiera enterrar al egipcio bien enterrado. Lo mismo pasa con nuestras fallas en los planes que hacemos. No somos capaces de enterrar la falla. Ahí aparece y como que lanza una luz y nos dice, fallaste, fallaste. Y los varones llegamos a nuestras casas, nos mira nuestra esposa y nos dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Y viene lo peor. Yo te lo dije, yo te lo dije. Así hace Dios también. Te lo dije, te lo dije. Pero es la manera en que vamos aprendiendo. Entendamos esto. Hay algo que tenemos que entender. Está en Hechos, capítulo 7, 24 y 25. Moisés pensó mal. Pensó que sería el libertador a la luz de la entrevista que había tenido con Dios. Estaba seguro que los hebreos le entenderían, le seguirían. Habló con Dios y él le había dicho, sí, tú serás el libertador de Israel en Egipto. ¿Por qué no funcionó el plan de Moisés? Las metas, los planes, los objetivos no llevados en humildad ante el Señor resultan completamente inútiles. Generan calor, pero no dan luz. Estamos viviendo tiempos en que todos buscamos un emprendimiento, todos buscamos un plan para salir de la problemática tremenda que tenemos. Y no es solo en Colombia, es en el mundo. Mire el caso de Ucrania. Un país fuerte como Rusia lo ataca, lo toma, y la Unión Europea y la OTAN, que tienen el deber de defender a un pueblo que pertenece a ellos, no hace nada. ¿Por qué? Porque saben que no pueden hacer nada. Pero mire lo que surge, a pesar de la ruina en que está en este momento Ucrania. Se reúnen las iglesias cristianas en Ucrania y dan un aviso traducido al español donde piden al mundo que todas las iglesias cristianas oren por ellos.
Ellos están conscientes. El plan de Dios es que seamos liberados. Pero no seremos liberados por nuestro propio esfuerzo porque no somos capaces. Lo que hagamos no irá bien, pero lo que Dios haga, eso sí hará. La pregunta es, ¿por qué no pensamos lo mismo para Colombia? Es lo mismo. Y la confianza en Dios, la oración en Dios, la obediencia con Dios es lo que nos va a sacar de este problema. Los que ya tenemos bastantes años, tenemos experiencia en lo que pasa con las elecciones. Siempre es lo mismo. Cambia el dueño, pero la camisa es la misma. Dios puede hacer la diferencia, pero si el plan de Dios lo tomamos como Él quiere. ¿Y cuál es el plan de Dios en esta situación en que estamos en Colombia? Dos palabras: oración, ayuno y estar juntos. Oración, ayuno y estar juntos. Yo sé que muchos hermanos que hoy tenían ya planeado su paseo, y algunos me lo dijeron, sé que ya la próxima semana buscarán el estar con sus hermanos. La situación no es fácil, pero para Dios no hay nada imposible y Moisés lo vivió. Y lo mismo puede pasar en nosotros. ¿Qué te diría yo para terminar? Cualquier plan que tengas, ponlo en las manos de Dios y haz lo que Dios dice. Muchas veces vas a pensar que lo que Dios te dice no tiene sentido, pero cuando lo haces, ves después el resultado. Dios no se equivoca. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Un plan con Dios, éxito. Un plan sin Dios, fracaso. Y nosotros podemos escoger siempre el éxito. Siempre el éxito. A algunos que les interese conocer más de la vida de Moisés, que es muy interesante, hay un libro que se llama Moisés, es el del doctor Oswald Swindoll. Esa lectura me guió para hacer este mensaje. Si usted quiere conocer más de Moisés, porque ahí hay lecciones tremendas de obedecer a Dios, es un libro, se llama Moisés, de Oswald Swindoll. Los voy a invitar a que inclinemos nuestra cabeza y vamos a orar. Padre bueno, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque estamos haciendo historia para los libros de la comunidad del Espíritu Santo. Porque estamos dejando casi 2 años de pandemia atrás. 2 años en que nos permitiste, Señor, seguir siendo iglesia, pero sin tener un contacto entre nosotros. Y fue tu Espíritu Santo el que nos ayudó a mantenernos de esa manera. Pero te damos gracias por los cambios, Señor, que han sucedido. Ya no tenemos una pandemia. Lo que tenemos es una endemia. Y ese es el informe que nos han dado las autoridades médicas. Y nos han explicado que siempre tendremos la posibilidad de un contagio. Porque el virus permanecerá. Pero ya no tiene la misma fuerza de antes. Y nosotros hemos tenido la bendición de la vacuna y tu protección. Tenemos que aprender a vivir, Señor, como así aprendemos a vivir con el resfrío,
con la influenza y saber que teníamos que tener una vacuna cada año. Gracias, Señor, porque tú permitirás que esta endemia termine en nada, en el tiempo que tú lo establezcas. Pero gracias porque nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder mirarnos, de poder saludarnos, de estar juntos, de orar los unos por los otros. Y esto es lo que tú quieres, Señor, para lo que es la vida de la iglesia. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Porque eres tú el que ha tomado una foto de todos los que estamos aquí, porque estamos marcando un inicio, Señor. Un inicio que recordaremos más adelante y te daremos gracias. Porque este templo que tú nos regalaste hace tantos años, más de 30 años, y tú lo has conservado, y estoy seguro que ahora lo embellecerás más, para que cada uno de nosotros, Señor, disfrutemos estar aquí y hagamos muchas de las reuniones y a veces celebraciones que hacíamos aquí, han vuelto a la vida y las tendremos. Y nos gozaremos, Señor, en ti. Gracias, Señor, por el resto de hermanos de la iglesia que se irán uniendo cada sábado acá. Gracias porque el grupo de jóvenes hoy tiene una nueva visión, una nueva posibilidad. Se han reunido, Señor, y se ha agregado Juan de Dios, un profesor de educación física, que quiere colaborar con el grupo y aprovechar lo que tenemos al lado de nuestra iglesia, una cancha de básquetbol y una cancha de béisbol. Gracias, Señor, porque estás preparando para un nuevo comienzo de la presencialidad. Que la bendición tuya repose sobre cada uno de nosotros, Señor. Y te damos muchas gracias en esta tarde por tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.